Yo de una vez, yo no vamos a hablar mucho. Dígame, ¿qué usted tiene que decirle a esta generación? ¡Tuya! Quiero, después de saludar a cada persona que está, ¿verdad?, aquí, en esta transmisión, bendecirles en Cristo. Y quiero hablar acerca de cuatro pasos que toda generación debe dar para ver cambios significativos y para cambiar nuestra historia y que así cosas importantes ocurran. Yo sé que todos hemos conocido la historia de Elías y Eliseo, su sucesor, pero hay un desenlace que se da en el momento que Elías tiene que ser quitado de Eliseo tiene que sustituirle, y en ese proceso de sustitución profético, porque era un orden profético, Elías tiene que ir por 4 lugares, 4 ciudades, de las cuales esas 4 ciudades tienen un significado espiritual, y creo que ese significado también es práctico, que toda generación debe llevar a la práctica. Lo primero que ocurre es que en el momento que el Señor le indica a Elías que ya está a punto de ser llevado a otra dimensión, dice que Elías se mueve a Gilgal. Y esto es bien interesante porque Gilgal tiene que ver con la palabra circuncisión. Y la palabra circuncisión tiene que ver con un cambio de naturaleza, con una transformación, con una transición de una naturaleza a otra naturaleza. Esto significa que hubo un cambio de naturaleza, porque Gilgal significa el lugar de la circuncisión, en donde el prepucio interno de nosotros es quitado y comenzamos a operar en una nueva dimensión de vida. Siempre que nosotros vayamos a entrar en proyectos, es importante la circuncisión, porque la circuncisión es lo que va a establecer el sistema de cultura en nosotros. Dios nunca nos va a entregar algo si primero no nos lleva a la naturaleza de eso que Dios nos va a entregar. Por eso ser salvo no es solamente creer, sino también se convierte en una naturaleza en aquellos que han recibido por la fe, y esta naturaleza entonces es la ley de vida que gobierna a esos que han recibido por la fe esa salvación. Asimismo tiene que ver con los proyectos de la vida. Tú nunca vas a poder vivir en un ámbito de vida si no tienes esa naturaleza, y para que puedas vivir en ese ámbito de vida vas a tener que aprender esa naturaleza, esa cultura. Y eso pasa con los estudiantes de inglés. Usted no nació en Estados Unidos de América, pero va a tener que aprender el idioma, y aprender el idioma es una de las puertas que te da acceso para entrar y tener un contacto con la cultura y con la naturaleza. Vas a tener que comenzar a pensar como piensa un americano, vas a tener que comenzar a ver las cosas como la ve un americano, porque tú quieres hablar su lenguaje. Así que Gilgal tiene que ver con cambio de naturaleza, tiene que ver con cambio de cultura, tiene que ver con cambio de vocabulario, porque yo no puedo nunca llegar a hacer algo si no hablo como eso que yo quiero ser. Por eso es importante entender ese primer principio. Eliseo quería sustituir a un gran profeta de Dios, entonces Eliseo tenía que cambiar su lenguaje, tenía que tener un lenguaje de profeta, tenía que tener una cultura de vida de profeta y una naturaleza profética. Y por esa razón Elías tiene que ir a Gilgal. Luego de ir a Gilgal, y entiéndase que la circuncisión es el primer paso para la salvación, que es el cambio de naturaleza. Luego de que Eliseo y Elías transitan por ese punto geográfico, luego se dirigen a Betel. Y aquí es donde se va poniendo interesante, porque Betel es en donde se revela el propósito de vida que el Dios de los cielos tiene contigo. Betel es el lugar de la revelación, es el lugar del encuentro con Dios. Por eso Abraham tuvo un encuentro con Dios en Betel, Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel, porque Betel es el lugar en donde Dios se manifiesta, en donde Dios se revela. Entonces no es solamente que yo tenga la naturaleza espiritual, ni que tenga la cultura, ni el lenguaje, sino que también de manera singular se me debe revelar el propósito de vida por el cual yo estoy en la tierra. Porque aunque yo vaya a desarrollar como Eliseo una función profética, no significa que la función que yo voy a desarrollar es la misma que de Elías. Así que Eliseo también necesitaba una revelación puntual y objetiva de la operatividad que él iba a tener en esa asignación que él estaba a punto de recibir.
Entonces lo segundo es Betel, es el lugar del encuentro, la revelación, el propósito de vida, el por qué hago las cosas, el sentido de causa, el por qué hago esto. Y yo creo que la iglesia y a nuestra generación le está faltando esto, y esto es un principio muy importante, que es el sentido de causa, el por qué yo hago las cosas. No hagas eso, pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no debes hacerlo? No, esa respuesta a mí no me deja tranquilo, porque hasta que yo no sepa por qué no debo hacer algo y por qué debo hacerlo, yo no voy a descansar, porque yo necesito tener en claro lo que yo estoy haciendo. Por eso el apóstol Pablo decía, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y esta es una frase apostólica que Pablo utilizaba para equilibrar a la gente en que el don es una cosa y el entendimiento es otra, y que aunque sean distintos, no están divorciados el uno del otro. Por eso también decía Pablo, porque yo voy a orar en el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Voy a profetizar, pero voy a hacerlo con el entendimiento, porque el entendimiento es el sentido de causa por el que nosotros realizamos las cosas que hacemos. Entonces, si yo digo que algo que tiene que ver con Dios, que algo espiritual, no tiene una forma de cómo ser explicado, entonces yo estoy diciendo que ni siquiera el Dios que me está moviendo a hacerlo tiene una razón de ser, ni un sentido de causa de hacer las cosas. Entonces, esto es algo bien profundo, porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y esto lo revela Isaías cuando dice que así como la lluvia cae del cielo, moja la tierra, fertiliza la tierra y la tierra da un fruto, dice el profeta, hablando en nombre de Dios, dice, así será mi palabra, dice Jehová, que yo la envío y no regresarán a mí vacía. En otra traducción más actualizada dice, yo la envío y no regresará a mí sin el fruto o la productividad por lo que yo le envié. O sea, todo lo que Dios hace, lo hace para que tenga un resultado, y nada que no tenga un sentido de causa tiene resultado. Porque hay un refrán que dice que el que no sabe para dónde va, llegó. Hace rato. Entonces, número 2, Eliseo tiene que ir a Betel, y Betel es el lugar de la revelación, el lugar del encuentro. Cada persona, cada joven de esta generación necesita tener un encuentro con Dios de manera personal y singular, sin intermediarios. Dios no necesita abogado para hablar contigo. Aunque nuestra hermana Rosa Karina canta de mi abogado, pero Dios no necesita un abogado para hablar contigo. Dios, de manera personal y singular, quiere tener un encuentro relacional con cada uno de sus hijos. Por eso el apóstol Pablo dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo. Así como en el reinado de David todo el mundo podía ver el arca del pacto sin ningún tipo de velo, sin tabernáculo, Pablo dice, ahora con rostro descubierto vemos la gloria de Dios cara a cara y podemos tener una conversación. Yo no estoy diciendo que por eso Dios no va a utilizar profetas, porque hay gente que siempre van al extremo, y aquí no estamos de extremo a extremo, aquí estamos en conexión max, ¿verdad que sí? Amén, amén. Siempre hay gente que se va al extremo. Yo no estoy diciendo que no deba haber profetas, porque el ministerio profético es parte del sistema de gobierno en el que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, opera. Yo no estoy diciendo de que no debe haber líderes humanos que nos dirijan, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que independientemente de que hayan líderes humanos y personas que Dios utilice para enseñarnos, para adiestrarnos, hay una parte que tiene que ver entre Dios y la persona. Por ejemplo, hay gente que no sabe que tú y yo, Sanford, hemos tenido experiencia de amistad y nos hemos dado consejo el uno al otro, de allá para acá y de aquí para allá, un darundeiro. Pero aparte de eso, hay una relación, hay una verdad iluminada acerca de lo que Dios está haciendo de manera personal y singular. Claro. Y eso no es dependiente de ti en mí, ni de mí en ti, sino que esa verdad, esa revelación debe gobernarnos de manera individual, aunque estemos unidos en esa verdad. Entonces, Eliseo va a ver, discúlpame. Entonces, el tercer lugar, Eliseo va al lugar del encuentro, que es Betel. El tercer lugar al que Elías se dirige con Eliseo es a Jericó. Y aquí yo quiero explicar, porque Jericó es bien interesante. Has nacido en la nueva naturaleza de Dios, tienes la cultura de Dios, tienes un lenguaje impresionante, tienes la revelación de hacia dónde te diriges, por qué estás aquí, el Señor te ha revelado el propósito de vida, pero eso no va a exonerar los procesos de la vida y los momentos de lucha y de guerra que vamos a tener que enfrentar. La vida es una cuota que se debe pagar. Yo sé que quizás estoy fluyendo diferente. No, está bien, está bien. Ok. Tú estás fluyendo bien, maestro. Ok. Entonces, hay una cuota de proceso, de pagar un precio, en donde se llora, en donde uno sufre de decepción, en donde uno cree que no lo va a lograr, en donde uno dice, wow. Y ese amigo mío y yo que andábamos juntos en ese momento, estaba pasando por un proceso tremendo, por una cuota impresionante, pagando un precio.
Y me acuerdo que ese día él me dijo, Sebastián, yo sé que el Señor va a hacer un milagro. Y vimos ese milagro tan tangible que a la semana próxima ya mi amigo estaba trabajando en una empresa que se llama IDECOC, aquí en la República Dominicana. Y te de verde como el uniforme que usaba, mira. Y ahora o sea, hay una cuota de vida que nosotros debemos pagar. Y eso es muy interesante porque a veces nosotros cuando el Señor nos habla y nos dice para dónde vamos, nosotros llegamos a un punto de emoción y no aterrizamos, entonces se nos olvida que hay una cuota, hay un tiempo que tú vas a pagar. El Señor envía a Josué a la tierra de Canaán, pero hay una muralla de Jericó. Una muralla que las espadas no podían quebrar. Unas murallas que los esfuerzos humanos no iban a quebrar porque eran unas murallas demasiadas gruesas, demasiadas fuertes. Jericó era conocida como ciudad por esa muralla que tenía, porque las murallas eran heroicas. Entonces, el Señor les dice a Josué una dinámica que él tenía que hacer, un poco ilógica a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, y en esa dinámica ellos pudieron quebrantar y vencer esas murallas. Y aquí yo aprendo algo. Jericó es la dimensión en donde Dios nos lleva para demostrarnos dos cosas. Número uno, que aunque nosotros estemos caminando dentro del propósito, no somos exonerados de procesos y de situaciones incómodas y de crisis, porque el mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, y el Hijo de Dios, que fue hecho carne, fue el primero que se entregó en aflicción. Y dice el profeta Isaías que Dios quiso quebrantarlo y someterlo a padecimiento y someterlo a muerte. Número dos, Jericó representa en que cada cosa se da en el momento preciso que Dios lo determina, porque Dios le dice a Josué, da 6 vueltas. Josué entiende que en las 6 vueltas está resuelto el problema, y Dios le dice en el día 7, ahora quiero que me des 7. Exacto. Y Dios como que le quiebra un poquito la dinámica para que después Dios no diga, no, porque si le digo que dé 6 vueltas y los muros se caen, el tipo cada vez que se sienta apretado va a dar 6 vueltas. Ya, se va a marear dando vueltas. Entonces, esta generación debe saber que hay un precio, hay una cuota. Hay gente que nosotros estamos viendo hoy operando, siendo productivos en el reino de Dios, y nosotros quisiéramos como acelerar el tiempo, y Dios te dice, hey, suave, que ese que tú estás viendo ahí pagó un tiempo de cuota. Así es. So, ese que está ahí pagó un tiempo de cuota, y por eso Salomón decía que todo tiene su tiempo. Hay gente que el tiempo se lo han atribuido al diablo, cosa que yo me estaba impresionado. El diablo, todo lo que el enemigo te robó, todo lo que el diablo, porque si tú me estás diciendo a mí que todo lo que ocurre contigo es Dios que lo determina dentro de su propósito y de su dinámica, entonces si las cosas no se te están dando ahora, no es culpa del diablo, es que posiblemente en el tiempo que tú quieres que las cosas ocurran, Dios no está de acuerdo, porque ese tiempo tuyo no va con el tiempo de él. Entonces Dios dice, como yo fui quien te llamó y quien te hizo partícipe de un proyecto espiritual eterno, entonces tú debes someterte al procedimiento que yo debo hacer. Y yo quiero hablar de esto porque esta generación tiene un espíritu de microondas, y ese espíritu de microondas no le deja poder operar en lo que Dios quiere. Hay un texto que dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y quiero dejarle ese texto a alguien hoy. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. No te vuelvas loco, no te desesperes. Tú no vas a ponerte más alto de estatura porque tú te estés desesperando. Tampoco los cabellos se te van a cambiar de color porque te estés afanando. No te afanes, sino aprende a vivir y a celebrar la dinámica de cómo el proceso de Dios se va desarrollando en tu vida. Porque es probable que tú hoy quieras que algo ocurra, y en el momento que Dios permite que ocurra, entonces tú entiendas que en ese momento era más preciso, porque hay cosas que se dieron en ese tiempo exacto de Dios que en lo que tú querías que se diera en el momento. Entonces Dios no opera en lo instantáneo. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace y punto. Pero cuando Dios no quiere hacerlo, no lo force, porque Dios no lo va a hacer. Y Él es omnipotente. Él es omnipotente y Él es quien determina en el tiempo las cosas como se deben hacer. Por eso los profetas investigaron, indagaron cuándo el Mesías habrá de manifestarse, y no lo lograron, porque era un misterio que se les fue escondido a ellos de sus manos. Y esto es tan poderoso que nosotros debemos entender que aún el momento de nosotros nacer fue determinado por Dios y por su voluntad, y que hubo gente que quizás me está viendo en este momento que su madre de manera irresponsable hasta pensó abortar y no pudieron abortar, y quizás habían abortado a otros, pero a ti no te abortaron, no porque tú eras especial, sino porque en el propósito eterno de Dios estaba de que tú tenías que nacer. Y cuando el dicho de Dios es declarado sobre ti, no hay nadie que lo pueda detener. Y cierro esta dimensión de Jericó diciendo lo siguiente: Apocalipsis dice que cuando Dios cierra nadie abre, y que cuando Dios abre nadie cierra. Así que aprende a celebrar en el círculo de espera, porque el círculo de espera no es malo. El círculo de espera puede capacitarte en áreas que tú pensabas que tú estabas completo. No, el círculo de espera puede también
ir iluminando tu entendimiento, porque hay cosas que uno la pide, pero no está capacitado en madurez para recibirla. Así que Eliseo tiene que ir a Jericó, y Jericó tiene que ver con el lugar de la guerra espiritual, con el lugar de la lucha, con el lugar del desenlace. Porque una cosa es lo que Dios dice y cómo tú lo recibes, otra cosa es el proceso en el tiempo que se tiene que dar para que eso llegue, y eso cuesta lágrimas de sangre. El próximo lugar y último lugar que voy a hablar, para no ser tan extenso, porque hay 3 chicos más por ahí, es el Jordán. Y el Jordán a mí me gusta porque el Jordán yo lo defino como el lugar en donde lo que Dios dijo que tú eres, lo que tú pagaste en la cuota de tiempo de formación, entonces en el Jordán es donde se va a manifestar. Porque en el Jordán es donde se te va a entregar, es el último examen que determina tu graduación. En el Jordán es donde Dios va a graduarte, porque Jordán significa el lugar bajo, o el lugar de las áreas bajas, o el lugar de la humillación. El Jordán es bien importante porque era un río que, aparte de ser bajo, era sucio. Y este río era tan impresionante porque Juan bautizaba allí. Entonces, en el Jordán es donde Dios comienza a manifestar en nosotros la naturaleza de valores que tenemos. Porque yo puedo someterme a un procedimiento con humildad hasta lograr lo que yo quiera, y luego de ahí entonces convertirme en el monstruo que siempre fui. Hoy la filosofía nos ha dado la capacidad de ser 2 personas al mismo tiempo. Pero el Jordán es el lugar en donde se manifiesta nuestra naturaleza, y es allí en donde Dios trae en evidencia los grados de humildad que nosotros tenemos y qué hay dentro, qué hay en tu interior. El Jordán tiene que ver con tu interior, porque luego de tú ser formado, preparado y equipado, entonces que te digan a ti, tienes que ir al Jordán. O sea, yo no me merezco el Jordán. Yo pasé Gilgal, yo fui a Betel, yo fui a Jericó, yo he pagado la cuota de tiempo, yo me he sometido al proceso, a mí se me ha revelado el propósito de vida, y ahora tú me estás diciendo que me humille. Entonces ahí es donde Cristo, entonces es el ejemplo que en Filipenses se quiere dar a demostrar en el capítulo 2, verso 5. Ahí en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que aún siendo Dios y en forma de Dios y teniendo gloria y esplendor, no escatimó todo eso, sino que se despojó de todo eso y se hizo hombre. Y siendo hombre se sometió a servidumbre y se hizo siervo y hasta lo sumo. Entonces Pablo dice en Efesios que él tocó la parte más bajas de la tierra. Pero hay un principio que también Pedro, dentro de esa dinámica, continúa, y Pedro dice que el que se humilla en el Señor será exaltado. Entonces cuando Pablo menciona a Cristo, dice que Cristo tocó las partes más bajas de la tierra, pero que de esa misma forma Cristo también fue elevado a las partes más altas y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Entonces es importante el Jordán, porque en el Jordán Dios nos va a recordar que todo aquello en lo que fuimos formados, que esa naturaleza nueva en la que nacimos, que esa cuota de precio, de lucha, de tiempo, de lágrimas, de proceso que pagamos, y que ahora en el Jordán, que es la puerta o la anticipación de lo que vamos a recibir de parte de Dios, no es para que nosotros entonces nos gloriemos de eso que hemos alcanzado, sino que eso que hemos alcanzado tiene un propósito corporativo de servicio que debe ser compartido. Entonces en el Jordán es donde Dios le revela al hombre que lo que Dios ha hecho contigo y lo que ha estado trabajando no es para tu deleite, no es para tus beneficios personales, no es para que se te vea a ti, sino para que se vea Él en ti, no es para que te conozcan, sino para que lo conozcan a Él a través de ti, porque esa es la dinámica del Padre, darse a conocer a través de todos los hombres de la historia de la raza humana. Entonces recordemos esto bien importante, estas 4 dimensiones de vida que nosotros vivimos, aunque quizás no lo sepamos de manera directa, son importantes y vitales, porque ellas son las que trabajan en el proceso de crecimiento y de madurez en nosotros. Si no vamos a Gilgal, si no pasamos por Betel, si no tenemos un Jericó difícil y fuerte, si no vivimos un Jordán de humillación, de servicio, entonces nunca podremos entrar en una dimensión de vida en Dios y nunca podremos tener éxito de multiplicación, porque al final de cuentas somos siervos y para eso nacimos. Amén. Para mí ha sido un placer inmenso poder compartir con ustedes estos minutos. El placer es todo nuestro, mi hermano Sebastián. De verdad, muchísimas gracias por esta enseñanza poderosa que has traído.